Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa. Continuamos con el estudio de Génesis verso por verso. Retomamos el estudio. Habíamos estado un poquito eh, en otras situaciones. Hemos estado recibiendo mucha información, muchas cosas acerca de los tiempos que estamos viviendo y me detuve un poco. Pero continuamos con el estudio de verso por verso de Génesis. Nos quedamos en Génesis 15, en el capítulo anterior, más bien en el video anterior. Y aquí continuamos con este capítulo, el 15, del versículo 7 al 20, con el tema de la herencia de los herederos de Abraham. Entonces empezamos. Génesis 15, 7. Y le dijo: Yo soy Yud-Het-Bat-Heit, que te sacaré de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Es el momento en que el Padre le revela el nombre. ¿Sí? Le dice: yo soy, más bien, el gran yo soy. ¿Sí? Así es como se le revela a Abraham. Y le promete a Abraham la posesión permanente de la tierra de Israel. Pero nos vamos a adelantar un poquito, vayámonos a Éxodo 6.2 y 6.3. Dice aquí: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yud-Het-Bat-Hei, y aparecía Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yud-Het-Bat-Hei no me di a conocer a ellos. ¿Cómo? Si acá en Génesis 15.7 le está diciendo a Abraham su nombre, gran yo soy, el gran yo soy, entonces ¿por qué dice que aquí en Éxodo que no se presentó, que no se dio a conocer a ellos en su nombre? ¿Sí? Aquí Dios le dice a Moisés que en su nombre, que es el nombre del tetragramatón, que no se dio a conocer a los patriarcas, ¿sale? Pero hay un comentarista judío que se llama Rashi, que nos dice que el sentido del nombre divino provoca el cumplimiento de las promesas del Padre, ¿sí? Ya que el nombre de Yud-Het-Bat-Hei implica el verbo existir en todos los tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro, el que era, el que es y el que será. ¿Sí? De manera que cuando el Padre declara ese nombre, está decretando que sus promesas se van a cumplir plenamente. ¿Sí? De modo que cuando le dijo el Padre a Moisés que no dio a conocer su nombre a sus patriarcas, quiere decir que ellos no fueron testigos del cumplimiento de las promesas de la salida de Egipto y la posesión de la tierra prometida. Cuestión por la cual Moisés sí sería protagonista. ¿Sí? A eso se refiere. Génesis 15:8. Y él respondió: Señor Yud-Het-Bat-Hei, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? En ese momento la tierra estaba ocupada por los cananeos. Abraham le pregunta al padre, ¿sí?, cómo su descendencia heredaría la tierra. No es que Abraham esté dudando de la palabra del padre, sino del mérito de su descendencia para recibir dicha herencia. ¿Sí? Y a continuación el padre hace con Abraham un pacto como los que se hacían en ese tiempo. Las partes que pactaban: cortaban un animal, caminaban descalzos por la sangre y por las partes del animal y formaban un número 8. Eso significa eternidad. Y mientras que estaban circulando de esa manera, recitaban las cláusulas del contrato implicado y recitaban que el incumplimiento de estas cláusulas decretaba la muerte. ¿Sale? La palabra pacto es la palabra en hebreo brit. Si tiene que ver con cortar. El término brit milá significa la palabra del pacto, la palabra del corte. ¿Sí? Esto tiene que ver también con el pacto de la circuncisión con Abraham y su descendencia. ¿Sí? Esto tiene que ver con eso. Es a través de ese pacto que uno se está comprometiendo y se une al Señor en un mismo espíritu. ¿Sí? El pacto es una alianza permanente entre las dos partes. Esto simboliza una amistad muy cercana. ¿Sí? Son un solo cuerpo y cada uno es muy responsable del otro como de sí mismo. ¿Sí? Y esto pues lo vemos en Efesios. Nos ilustra un pacto, que es el pacto matrimonial, en Efesios 5:28 al 5:32, para que lo leas. ¿Sale? Ahora, el símbolo de cortar a un animal es impactante, porque pues obviamente es matarlo. ¿Sí? En cuestión del matrimonio,
en el contexto de un matrimonio, tratar de separar la unidad de una pareja, que ya no son dos sino una sola carne, eso implica la muerte de esa unidad. Y eso concuerda con lo que nos dijo Yeshua en Mateo 19, 4 al 6. Hay que leer. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Mateo 19, 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí nos está expresando Yeshua este concepto de unidad, que no puede ser separado porque la muerte será consecuencia de esa separación. ¿Sí? Y al mismo tiempo, pues debe haber una gran intimidad entre ambas partes, compartiendo sus pensamientos y evitando esconder información que pueda afectar al otro. Esa intimidad de la cual acabamos de mencionar llevó al Padre a revelar más adelante a Abraham lo que su descendencia sufriría antes de recibir la promesa. ¿Sí? Ahora, si quieres saber más de estos pactos, también puedes leer Jeremías 34:18. ¿Sí? Jeremías 34:18. Es más, vamos leyéndolo. Dice Jeremías 34:18, dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes del becerro y pasando por medio de ellas. Jeremías 34:19, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Aquí se comprueba cómo se llevaban a cabo estos pactos. Como te digo, caminaban entre las partes de los animales sacrificados. ¿Sí? Así que a través de esta práctica, el Padre le revela a Abraham el medio por el cual la promesa quedará firme, aunque él o su descendencia falle. ¿Sí? Por eso Moisés le dice en Deuteronomio 9:4, no pienses en tu corazón cuando Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Yud-Heh-Vav-Heh a poseer esta tierra, por mi justicia. Pues por la impiedad de estas naciones el Padre las arroja de delante de ti. Deuteronomio 9:5, no por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Padre tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Yud-Heh-Vav-Heh juró a tus padres, Abraham, a Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yud-Heh-Vav-Heh tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. ¿Sí? Está muy claro que es en base al juramento que Dios hizo con Abraham, que este pacto es unilateral y no hay manera de que el pacto pueda fallar. ¿Ok? Génesis 15:9, y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. 3 años. Qué coincidencia, ¿no? Eso tiene que ver con lo que el Mesías habría de hacer y tiene que ver con el ministerio del Mesías sufriente, Yeshua. En Apocalipsis 4 se hace una referencia a 4 seres vivientes que tiene que ver con aspectos de la personalidad de Mashiach. Si te fijas, cada evangelio representa al Mesías como uno de estos seres que te voy a mencionar, de estos seres vivientes, de estos que se acaban de mencionar, pues. Fíjate, el evangelio de Mateo presenta al Mashiach como el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Marcos lo presenta como el siervo sufriente y es simbólico de un becerro. Lucas lo presenta como el hijo del hombre. Yohanan lo presenta como águila en su realeza de hijo de Dios. Vamos analizando estos animalitos de Génesis 15:9, ¿sale? La becerra es un símbolo de una fuerza que es sometida. ¿Sí? Un becerro siempre representa fuerza y se usan para arar la tierra. ¿Sí?
Este animalito también es utilizado como ofrenda por el sumo sacerdote en Yom Kippur, o día de la expiación. Eso lo vemos en Levítico 16:2. Y el Padre dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 6:3. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Sale? Cabra. ¿Sí? La cabra es una ofrenda utilizada en Yom Kippur. La cabra o el macho cabrío es un animal que se utiliza, más bien se utilizaba, ¿sí? Era simbólico de rebelión o pecados intencionales que el pueblo de Israel cometía. Eso lo vemos en Levítico 16:5, que dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. En Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí puede formularse una pregunta, ¿sí? Si el simbolismo exacto con respecto a los sacrificios, y más específicamente con respecto a Mashiach sufriente, es un becerro o un cabrito, ¿por qué aquí se presentan una becerra y una cabra que son hembras? Bueno, pues una sugerencia dice que puede ser que esta becerra y esta cabra representan todos los sacrificios que se harían en el futuro, porque de esos animalitos habría descendencia. Si simbólicamente todos los animales de esta especie serían que habían de ser sacrificados por el pueblo de Israel. ¿Sale? El carnero es el animal que sustituyó el sacrificio de Isaac, ¿sí? Isaac, de quien habría de venir esa descendencia que habría de ocupar la tierra de la promesa. ¿Te acuerdas en Génesis 22:12 al 22:14, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes al Padre, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yud-Het-Bat-Hei proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yud-Het-Bat-Hei será provisto. Todos estos simbolismos tienen grandes significados y comprueban lo que dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí pongamos atención, porque el fin. Esto no tiene nada que ver con lo que menciona la teología cristiana, que ya finalizó Cristo la ley y que no hay que guardarla. Para que veas las cosas tan mal interpretadas. Cómo hay monje encerrado en todo las escrituras, en la manera en que se ha manejado la teología cristiana. La palabra fin que se menciona aquí en el griego es la palabra telos, que significa meta o propósito. Entonces el sentido aquí el pasaje cobra otro sentido, más bien, ¿sí? Sería: el propósito de la ley es el Mesías, porque el propósito de la ley es Cristo, es la persona de Cristo, o en el Mashiach se cumplen todos los aspectos de la ley, ¿sí? Por eso debemos comprender la revelación del Mashiach sufriente, para entender todos los simbolismos, todas las historias extrañas que se encuentran en la ley y en los profetas, que sin él no tendrían sentido, ¿sí? En este pacto que el Padre está haciendo con Abraham, con estos animales, está simbolizando el rol de Mashiach sufriente. Y una vez más esto se reitera en Apocalipsis 19:10, cuando el apóstol Yohanan dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo:
Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Dios, porque el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Si dentro de comentarios rabínicos se interpreta que estos animales que se parten son simbólicos de imperios o naciones que oprimirían a Israel. ¿Sí? Si uno deja a un lado la revelación del Mashiach sufriente, se podrían dar otras interpretaciones al simbolismo de estos animales que son cortados, que son sacrificados. Pero una vez que tenemos la imagen completa del Mashiach que sufre, nos queda claro a quién se está refiriendo el Padre cuando le pidió a nuestro padre Abraham que hiciera todo esto. ¿Vale? Ahora, la tórtola y el palomino, a estos animalitos no se les pidió que se les partiera. Vamos leyendo, vete a Cantares 2:10 a 2:14. Dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sí? Sabemos que el libro de Cantar de los Cantares es una canción alegórica del romance del Padre con su pueblo Israel. ¿Sí? La teología cristiana ha atribuido este cantar al Padre y la Iglesia. Esto es una usurpación con la teología del reemplazo. El Padre jamás desechará a su pueblo. El pueblo de Dios será Israel siempre. Y la iglesia simplemente es Israel, que ha de ser llamado entre las naciones donde está su cautiverio, su exilio. ¿Sí? Aquí en Cantares se revela el tiempo de la redención. El tiempo cuando el Padre llame a su esposa, a su amiga del exilio. En el verso 12 y 13 hace mención de la tórtola. Y esto es una referencia a la casa de Judá, que está en el país de Israel. ¿Sí? También hay muchos de la casa de Judá que fueron esparcidos. ¿Sí? Muchos están en varios lados. ¿Sí? Como dije, seguramente en Palestina, en otros lados. ¿Sí? Y estos están reverdeciendo. Ya han echado higos. A esos llama el Señor. Sí. Sí, juntamente con Judá, esparcido ha de venir la paloma del verso 14, que sin duda son las 10 tribus regadas por las naciones. La tórtola de la casa de Judá y la paloma de la casa de Israel, que no fueron partidos a la mitad como los demás animales para el pacto. ¿Sí? Dios ve a Israel como dos pueblos unidos, uno frente al otro, Judá y la casa de Israel. ¿Sí? Y bueno, se visualizan como judaísmo y cristianismo. El Padre sigue viendo una unidad en estos dos palos que deberían de ser juntados en una sola mano, como Ezequiel lo representa, que pasará en los últimos tiempos. Génesis 15:10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sí? Los partió de manera que fueran dos partes idénticas pero contrarias, derecha e izquierda. Así se hacían los pactos antiguos. ¿Sí? Génesis 15:11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Aves de rapiña. Eso es símbolo del maligno. ¿Sí? Los cuerpos muertos representan los huesos secos de Ezequiel 37, representando el exilio entre las naciones. ¿Sí? Los muertos espiritualmente no pueden entender la palabra a menos que reciban el soplo divino, el Ruach HaKodesh, el Ruach. ¿Sí? El aliento del Padre Celestial. Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar.
Mateo 13:4, y mientras sembraba, parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No tienes idea de esta parte, qué bárbaro, cómo se cumple. ¿Cuántas veces no hemos llevado la palabra del Padre y aparentemente la persona te está escuchando? Y estás tratando, y él con dificultad trata de alejarse de Roma. Sí, pero de repente esta ave de rapiña llega y se lo lleva. Y se lo come, y se come su corazón, y se alejan. No sabes cuántas veces lo he vivido, con mis familiares sobre todo. Sí. Aquí lo que vemos en la parábola del sembrador es que el no entender la palabra, el no entender todos los simbolismos de la Torah, se debe a un estado de muerte espiritual. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? Esto, mira, no sabes cuántas veces me han llamado que estoy loco en la familia, que tengo un problema, pero no te estoy hablando de que digan que estoy loco, como dicen, este cuate está loco. No. Imagínate, mi padre es neurólogo, ¿sí? Y han venido familiares incluso a decirle que estoy mal, que tengo algún problema, que alucino, que estoy loco, pues, pero literal. Entonces estas personas no pueden entender, porque estas cosas de las cuales les hablo se disciernen espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque está en un estado de muerte espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos como huesos secos para resucitar y poder entender las escrituras? ¿Qué es lo que necesitamos? Juan 20:21 dice, entonces Yeshua les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yohanan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló el aliento del Padre. Una vez que Yeshua resucita, antes de mandar a sus discípulos al exilio a Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra, sopló en ellos. ¿Para qué sopló sobre ellos? Estos hombres representan las primicias de las 12 tribus reunidas. Son los 12 apóstoles. Reinarían sobre las 12 tribus de Israel. Ellos son las primicias de los huesos secos que habrían de venir a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el resultado lo vemos en Lucas 24, 44 al 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El soplo del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros no es para traernos confusión, sino para que comprendamos las escrituras. Génesis 15:12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Aquí algunos comentaristas judíos, este sueño y temor son señales del estado en el que entra el profeta al recibir una visión. Por ejemplo, vemos en Daniel 8, 17 al 18. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Este es un síntoma similar a lo que le vino a Abraham. En Mateo 26 podemos ver otra posibilidad por la cual Abraham le agarró este sueño tan profundo. Vamos viendo Mateo 26, 40 al 41.
Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, Abraham no habrá tenido deseos de estar despierto en el momento en que el Padre está por hacer un pacto con él. Sí, ¿no? Abraham sabe que el estar cortando sus animales representa un pacto eterno. ¿Sí? Entonces el sueño que le sobrevino a Abraham probablemente representa la debilidad de su carne y la de su descendencia para mantener el pacto. Y el temor a la gran oscuridad es a la que se sometería dicha descendencia por la ausencia de Torah. La Torah, instrucción divina expresada en la ley de Moisés. Esta ausencia durante el largo exilio. Esto es un síntoma de su debilidad en la carne y también del temor que le causaría que su descendencia estuviera en tierra ajena, en tierra de sombra de muerte, donde no hay luz, donde no está la instrucción divina. Génesis 15:13. Entonces el Padre dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Estos 400 años se comienzan a contar desde el nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto. ¿Okay? Génesis 15:14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Sí? Si el primer éxodo es como el anuncio de algo que vendrá después, según Jeremías 16, ¿sí?, nos dice o nos anticipa lo que ocurrirá en el segundo éxodo, cuando el Señor saque a la descendencia de Israel, ya no de Egipto, sino de todas las naciones. Hay que leer Eclesiastés 2:26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Por qué leo Eclesiastés 2:26? ¿Sí? El rey Salomón dice que es vanidad y aflicción de espíritu el estarse afanando por recoger, por amontonar bienes y riquezas. A fin de cuentas, lo que estos hombres obsesionados, todo lo que estas personas transgresoras de la Torah, que no quieren tener nada que ver con la instrucción divina, todo lo que recogen y amontonen, al final Dios se los va a dar al que más le agrada. ¿Y a quién específicamente? A la descendencia de Abraham. Lo mismo pasó con Israel cuando salió con grandes riquezas de Egipto. Y eso mismo pasará en el segundo éxodo. ¿Sale? Mateo 5:3 al 5:5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los mansos, los que son agradables al Padre, el que se humilla. Isaías 61 al 64. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Padre ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. ¿Quiénes son estos hijos y estas hijas que vendrán de lejos? La descendencia de Abraham, esparcida y exiliada entre las naciones que han de venir. ¿Sí? Isaías 65. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto
A ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Yud-Heh-Vah-Heh. El mar representa a las naciones. 67. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? Palomas. Habíamos visto la casa de Israel entre las naciones. ¿Sí? Y esto de ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Pues una referencia a la manera de cómo han de volver los hijos de Israel a su tierra. Ya no volverán caminando ni nadando. Las distancias son muy largas, ¿no? Probablemente se esté refiriendo a aviones. Isaías 69 al 60:10. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, en nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, tu Dios el Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. ¿Sí? Aquí se cumple la profecía de Abraham de que naciones y reyes le servirán, y que estos extranjeros que han de servir en la capital del reino de David son descendientes herederos de la promesa. Isaías 60:11. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, porque a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. La redención final será grandiosa. Sí, será grandiosa. Lo del exilio y el sufrimiento van a quedar completamente compensados. Sí. No hay que afanarse ni estar tristes. No pierdas tu tiempo afanándote y estando triste con los tiempos que vivimos. Porque cuando venga la restitución de todas las cosas, cuando venga el tiempo del Padre, enjugará toda lágrima de nosotros. Todas estas cosas serán como los dolores de parto que la mujer olvida una vez que tiene a su bebé. ¿Sí? Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Hermosa promesa dada a Abraham. Va a ser reunido con sus padres. A pesar de que ellos habían sido idólatras, ¿sí? Dios les daría el don del arrepentimiento al final. ¿Sí? Para Abraham fue triste dejar a sus padres, su tierra y su parentela. Sus padres le siguieron hasta cierto punto, pero los dejó en Harán y él continuó hacia la tierra de la promesa. ¿Sí? Fue por el mérito de Abraham de dejar todo por el Padre, que el mismo Padre le promete reunirlo nuevamente con sus padres en paz bajo el don del arrepentimiento. Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Vamos a Mateo 1:3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. ¿Sí? Es la cuarta generación la que saldría de Egipto. La cuarta generación se cuenta a partir de Judá, hijo de Jacob. Jacob entró a Egipto y Judá es contado como la primera generación en Egipto. La segunda generación es Fares y la tercera es Esrom. ¿Sí? Según el Talmud, Esrom es el mismo que Jefón, padre de Caleb, quien entraría a la tierra prometida. De manera que se cumple lo de las 4 generaciones. ¿Sí? Si contamos desde Abraham hasta la fecha, han pasado alrededor de 4000 años. Y si el exilio de Egipto duró 4 generaciones, actualmente el exilio de Israel, que está por todas partes, ¿sí? Contando una generación por 1000, ya estaríamos a punto de terminar con el último exilio final. ¿Sí? La condición para que Israel pudiera entrar a la tierra prometida era que la maldad del amorreo de los habitantes de esa región llegara al colmo. ¿Sí?
Dios no podía de manera injusta sacar a los moradores de la tierra que le prometió a Abraham. Debía de haber una justificación, de acuerdo a la ley, ¿sí? De acuerdo a una perfecta justicia. Esta justicia divina requería una base legal para disponer, o más bien para quitar a los cananeos. ¿Sí? Pues de la misma manera, la tierra será tomada por la descendencia de Abraham, que sigue sus pisadas. ¿Sí? ¿Cuándo será que Dios decida juzgar a la humanidad y darle una herencia y posesión, la tierra, a la descendencia de Abraham? Cuando la humanidad llegue al colmo de su maldad. ¿De qué tierra estamos hablando? Yeshua dijo: el reino no es de este mundo. Y también vemos en las escrituras que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y sabemos de la Jerusalén celestial. ¿Sí? No será una tierra como la que conocemos ahorita. No, no va a ser lo que ahorita vemos. El Padre Celestial nos promete tierra nueva y cielos nuevos. ¿Ok? Génesis 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La frase ya oscurecido no aparece en ninguna otra parte de las escrituras, más que en Ezequiel 12, versículos 6 y 7 y 12, ¿sí? Donde el contexto es exilio de Judá a Babilonia. ¿Sí? De una manera simbólica, ¿sí? En el momento de mayor densidad, en la oscuridad, aparecerá el horno humeando, representativo de la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Y la antorcha de fuego es un símbolo de la presencia divina o del Espíritu del Padre, que ha de resplandecer en medio de las tinieblas. Yohanan 1:4. En él, Yeshua, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yohanan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La vida es la palabra. El árbol de vida es la palabra. ¿Sí? Podemos ver a lo largo de las escrituras el simbolismo del árbol de vida, de la palabra de Dios, como la vida. Yeshua es el verbo, es la palabra hecha carne. Él es el que viene a manifestar las instrucciones divinas en su máxima plenitud. Por eso, cuando dicen que ya se abolió la ley, pues ¿cómo? No tiene congruencia. Sí, la luz también es una referencia a la instrucción, a la Torah. Y te voy a decir algo: vivimos en la época de mayores tinieblas. ¿Sí? Tenemos el contraste de ambas cosas. Por un lado, vivimos en tiempos de ignorancia. La humanidad en su mayoría no tiene la revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La mayoría de las naciones vive en oscuridad, en una perversión y corrupción como nunca antes en la historia. ¿Sí? Se difunde a los cuatro ángulos de la tierra la perversión y la maldad a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Pero al mismo tiempo vemos que la posibilidad de llevar la luz, el evangelio, la palabra, la vida de Dios a las naciones también todavía es más grande que nunca en la historia. Porque tenemos acceso al internet, a la computadora. Tenemos acceso a la información, al conocimiento, ¿sí?, de lo que ha sucedido en la historia. ¿Sí? Así como vivimos los tiempos de mayores tinieblas, al mismo tiempo la luz en las tinieblas está resplandeciendo y las tinieblas no prevalecerán contra ello. ¿Sí? Una vez que la luz de la palabra del Eterno nos alumbró, ya no podemos volver atrás. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Ahora, volviendo al pacto de Génesis, aunque en los tiempos antiguos ambas partes que habían hecho el contrato, contratantes, caminaban entre los animales, ¿sí?, en ese caso solo el padre pacta de manera unilateral, mientras Abraham había caído en sueño.
Lo hizo a través de la antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y Abraham estaba acá, ¡pum! Y Dios, y solo Dios se hace responsable del cumplimiento del pacto y de las consecuencias del incumplimiento también. Es decir, Él también se hace responsable de que la descendencia de Abraham no cumple el pacto. Así que en este momento declara y anticipa la muerte de su hijo como su representante a través de los 3 animales partidos. Génesis 15:8. Y con eso terminamos. Bueno, no lo voy a continuar, pues no voy a hacer otro video. Otro video, mejor seguimos. Terminamos de una vez ya Génesis 15. Génesis 15:18. En aquel día hizo Yud-Heh-Vah-Heh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. ¿Qué nos garantiza que su hijo haya sido sacrificado por la descendencia de Abraham? ¿Sí? Le garantiza la posesión eterna de la tierra prometida desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Si agarras un mapa vas a ver las dimensiones de lo que le prometió. ¿Sí? Y compáralo con lo que actualmente posee Israel. Actualmente Israel es una pequeña porción comparada a la promesa que el Padre le dio a Abraham. ¿Sí? Está de por medio el prestigio del Creador de los cielos y la tierra y el sacrificio del Mesías de que esta promesa se cumpla literalmente por derecho. ¿Sí? La porción que el Padre le ha prometido a Abraham, Israel nunca la ha poseído del todo. ¿Sí? Actualmente Israel tiene como 8 millones de habitantes. El 60% del territorio de Israel está desierto y los 8 millones están esparcidos o repartidos en el 40% restante del territorio. Entonces, ¿cuántos cabrían de manera holgada en la Israel prometida a Abraham? ¿Sí? Hay suficiente territorio para el remanente de Israel que se salve. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que en el territorio que el Padre ha dado, va a morar una descendencia y un remanente especial de Abraham. Génesis 15:19. La tierra de los cananeos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos y los gargeseos y los jebuseos, gergeseos y los jebuseos. Esto es Génesis 15:19 al 21. ¿Sí? Entre los refaitas había mezclados gigantes. Estaban estos híbridos que se registran en Génesis 6, ángeles con hijas de hombres. Eso ya lo habíamos estudiado en el capítulo 6 de Génesis. ¿Sí? Israel no ha exterminado a todas estas naciones como el Padre se lo ordenó. Y los descendientes de todos estos que se nombran en este versículo están regados también en el mundo entero, que son los gobernantes, que ya habíamos hablado. Y muchas otras más personas, pues. Esta es la tierra específica de la descendencia de Abraham, desde donde habrían de reinar las naciones. Ahora, ¿cuál es la confianza que debemos de tener en este pacto? La herencia territorial. Vayamos a Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:17 al 6:20. El sacrificio del Mashiach, que sufre como su sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, esa es la garantía de que un remanente de las 12 tribus de Israel ha de poseer la tierra. No importa lo que digan las Naciones Unidas ni los países árabes. Lo que importa es la promesa inmutable de que el Padre ha hecho a Abraham y a su descendencia por la vía de Isaac, que esa tierra ha de ser para su descendencia. Y él se comprometió de manera unilateral e incondicional. ¿Sí? Romanos 8:31, perdón. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos daría también con él todas las cosas? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué más podemos añadir a esto? Nuestra permanencia, nuestro derecho de vivir en la tierra de Israel depende de que el profeta que anunció Moisés venga a sacarnos del exilio. Este profeta es Mashiach. Sí, Mashiach, por cuyos méritos tenemos la seguridad de regreso a la tierra de Dios que juró a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que sabemos que es Yeshua quien nos dará el pasaporte y la ciudadanía permanente, ¿qué podemos añadir a esto? No es por nuestro mérito, no es por nuestro esfuerzo, no es porque ahorremos dinero para conseguir eso, sino gracias a lo que Él hizo y gracias al juramento que el Padre hizo a nuestro Padre Abraham. ¿Sí? Nos resta hacer lo que David, cuando se le prometió que su dinastía sería eterna a través del Mesías. Simplemente se quedó sin palabras. En 1 Crónicas 17:16 dice: y entró el rey David y estuvo delante del Padre y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano y me has mirado como un hombre me has mirado como un hombre excelente, oh Señor Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Entonces solo podemos expresar gratitud a nuestro Padre eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Bendice a todas las personas que escuchan esta información. Te suplico, Padre eterno, que soples, que tu bendito Ruach sople sobre nosotros, Padre, para entender tu palabra, para saber, eterno, que tus pactos se cumplen y que pronto el retorno de Yeshua es inminente. Padre Celestial, te damos gracias por todo. Entonces te lo pedimos por los méritos y en tu nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.